el teléfono que llevas en tu bolsillo, la ropa que vistes, la casa en la que vives, incluso la forma en que trabajas y te diviertes. Todo tiene su origen en un periodo de apenas 100 años que cambió el mundo para siempre. Durante miles de años, la humanidad vivió de forma similar, dependiendo de la fuerza muscular de humanos y animales, con economías agrarias, transportes lentos y una expectativa de vida de apenas 35 años. Pero entre 1760 y 1840 comenzó en Gran Bretaña un proceso que alteraría todos los aspectos de la existencia humana a una velocidad sin precedentes. Hoy exploraremos cómo la revolución industrial no fue solo un cambio económico o tecnológico, sino una transformación radical de la sociedad, la cultura, el medio ambiente y la vida cotidiana. Sus efectos continúan moldeando nuestro presente y determinarán nuestro futuro, para bien y para mal. ¿Por qué Inglaterra? ¿Y por qué entonces? La revolución industrial no surgió de la nada, ni fue inevitable. Durante siglos, China e India habían tenido economías más avanzadas que Europa. Entonces, ¿por qué la industrialización comenzó específicamente en Gran Bretaña en el siglo XVIII? La respuesta involucra una combinación única de factores geográficos, políticos, económicos y culturales. Gran Bretaña tenía abundantes depósitos de carbón y hierro ubicados convenientemente cerca de vías fluviales. Su condición insular la protegía de invasiones, mientras su poderosa marina le daba acceso a mercados y materias primas globales. Las colonias británicas en América, África y Asia proporcionaban recursos como algodón y creaban mercados para productos manufacturados. Transformaciones previas habían preparado el terreno. La revolución agrícola aumentó la productividad, liderando mano de obra de campo. Los cercamientos de tierras comunales crearon una clase de trabajadores sin tierra que necesitaban empleos. Simultáneamente, instituciones financieras como bancos y bolsas de valores facilitaban la inversión, mientras las leyes de patentes incentivaban la innovación. El contexto cultural también fue crucial. La Ilustración fomentaba la curiosidad científica y el pensamiento racional. La relativa estabilidad política británica y su respeto por la propiedad privada creaban un ambiente propicio para inversiones de largo plazo. A diferencia de otros países, la nobleza británica no despreciaba el comercio, permitiendo alianzas entre aristocracia, terrateniente y nuevos emprendedores. El símbolo más potente de la primera revolución industrial fue la máquina de vapor. Inicialmente desarrollada para bombear agua de las minas de carbón, la máquina de Thomas Newcomen era ineficiente hasta que James Watt la mejoró dramáticamente en la década de 1760. La importancia de esta innovación no puede exagerarse. Por primera vez la humanidad podía generar energía sin depender del clima, los animales o la fuerza humana. La industria textil fue la primera en transformarse radicalmente. Inventos como la Spinning Jenny de James Hargreaves, la Water Frame de Richard Arkwright y el telar mecánico de Edmund Cartwright multiplicaron la productividad. Hilar y tejer, actividades tradicionalmente realizadas en hogares por familias, se trasladaron a fábricas donde máquinas operadas por trabajadores, frecuentemente mujeres y niños, producían telas a escala masiva. El motor de vapor pronto se adaptó al transporte. La locomotora de vapor de George Stephenson y la primera línea ferroviaria comercial entre Liverpool y Manchester en 1830 revolucionaron la movilidad. Viajes que tomaban días se redujeron a horas. Las materias primas podían llegar rápidamente a las fábricas y los productos terminados distribuirse eficientemente. Las personas podían viajar más lejos, más rápido y más barato que nunca antes. La tecnología del vapor también transformó la navegación. Los barcos de vapor, independientes del viento, permitieron transportes marítimos más predecibles. Complementariamente, una extensa red de canales conectaba centros industriales. El hierro, cada vez más accesible gracias a nuevas técnicas metalúrgicas, permitió construir puentes, rieles y estructuras más duraderas que la madera. Quizá el cambio más visible fue la dramática urbanización. Ciudades como Manchester, Liverpool y Birmingham crecieron explosivamente cuando masas de trabajadores rurales migraron buscando empleo en las fábricas. La población de Manchester se cuadruplicó entre 1800 y 1850. Esta urbanización acelerada creó enormes desafíos: hacinamiento, insalubridad, contaminación y tensiones sociales. Las condiciones laborales y de vida eran a menudo brutales: jornadas de 14-16 horas, trabajo infantil desde los 6 años, accidentes frecuentes, ausencia de protecciones laborales. Las viviendas obreras carecerían de agua potable y saneamiento básico.
Enfermedades como el cólera, la tuberculosis y el tifus se propagaban rápidamente. En 1842, la expectativa de vida en Liverpool era de apenas 26 años para las clases trabajadoras. Estas condiciones generaron resistencias. El movimiento ludita destruía máquinas que reemplazaban trabajos artesanales. Gradualmente surgieron organizaciones obreras más estructuradas, exigiendo mejoras laborales y derechos políticos. Reformadores como Robert Owen experimentaron con comunidades industriales más humanas, mientras escritores como Charles Dickens expusieron las duras realidades de la vida industrial en novelas que conmocionaron la conciencia pública. Las mejoras fueron lentas pero significativas. Leyes como las Factory Acts limitaron progresivamente el trabajo infantil y las jornadas excesivas. A largo plazo, la industrialización eventualmente elevaría el nivel de vida de forma dramática, pero es importante recordar que para las primeras generaciones de trabajadores industriales, la experiencia fue frecuentemente de empobrecimiento y explotación, no de progreso. A partir de 1870, una segunda ola de industrialización trajo innovaciones aún más transformadoras. El proceso Bessemer permitió producir acero a gran escala y bajo costo, un material más fuerte y versátil que el hierro. Este avance posibilitó rascacielos, puentes más largos, ferrocarriles más extensos y maquinaria más duradera y precisa. La electricidad representó un salto cualitativo. Más limpia y flexible que el vapor, podía transmitirse a distancia y dividirse en unidades pequeñas. Thomas Edison y Nikola Tesla, entre otros, desarrollaron sistemas prácticos de generación y distribución eléctrica. La bombilla incandescente venció a la oscuridad nocturna, mientras motores eléctricos permitían disponer las fábricas más eficientemente, sin necesidad de conectar todas las máquinas a un eje central mediante correas de transmisión. El motor de combustión interna y el refinamiento del petróleo revolucionaron el transporte nuevamente. El automóvil, comercializado masivamente por Henry Ford mediante la innovadora línea de montaje, transformó el paisaje urbano y rural. El avión, inventado por los hermanos Wright en 1903, inauguró la era de los viajes aéreos. El petróleo gradualmente reemplazó al carbón como fuente energética primaria, siendo más versátil y energéticamente denso. Estas innovaciones no solo transformaron la producción, sino que sentaron las bases para una sociedad de consumo masivo. Los bienes industriales, antes limitados a necesidades básicas como textiles, ahora incluyen electrodomésticos, radios, automóviles y otros productos que redefinirían el estándar de vida de la clase media emergente. La revolución industrial se extendió gradualmente desde Gran Bretaña, primero a Europa Occidental y Estados Unidos, luego a Japón, Rusia y partes de Europa Oriental. Sin embargo, esta expansión no fue uniforme ni equitativa. Se creó un sistema global donde algunas regiones se industrializaron mientras otras fueron relegadas a proveer materias primas y mercados para productos manufacturados. El imperialismo y la industrialización estaban íntimamente ligados. La necesidad de materias primas como algodón, caucho, minerales y combustibles, junto con la búsqueda de nuevos mercados, impulsó la expansión colonial europea. India, principal productor textil mundial antes de la industrialización, fue deliberadamente desindustrializada para convertirse en exportador de algodón crudo e importador de textiles británicos, un patrón que se repetiría en muchas regiones. Esa dinámica creó una profunda división global. En 1750, las diferencias de ingresos entre regiones del mundo eran relativamente modestas. Para 1900, la brecha entre países industrializados y no industrializados se había multiplicado. Las naciones que lograron industrializarse más tarde, como Japón, Alemania o Estados Unidos, generalmente lo hicieron mediante políticas proteccionistas que resguardaban sus industrias nacientes hasta que pudieran competir globalmente, contradiciendo el libre comercio que las potencias establecidas promovían. La revolución industrial marcó no solo una transformación social, sino también ecológica. Por primera vez, los humanos adquirieron el poder de alterar significativamente su entorno natural. La quema masiva de combustibles fósiles, especialmente carbón, creó niveles de contaminación atmosférica sin precedentes. El smog londinense, mezcla tóxica de niebla y humo de carbón, causaba regularmente miles de muertes, como durante el Great Smog de 1952. La industrialización marcó el inicio del cambio climático antropogénico. Las concentraciones atmosféricas de CO2 estables durante milenios comenzaron a aumentar constantemente. La escala de extracción de recursos se multiplicó exponencialmente. Vastas áreas forestales fueron taladas para combustible, construcción y agricultura industrial. Ríos y lagos se convirtieron en vertederos de desechos químicos, mientras especies enteras desaparecían ante la expansión industrial. Los problemas ambientales que enfrentamos hoy, cambio climático, pérdida de biodiversidad, contaminación química, escasez de agua dulce, tienen todas sus raíces directas en el modelo industrial desarrollado hace 2 siglos. El desafío de nuestro tiempo es mantener los beneficios de la industrialización mientras transformamos radicalmente sus fundamentos para hacerlos ambientalmente sostenibles.
Para apreciar el impacto total de la revolución industrial, consideramos cómo transformó la vida diaria. En 1750 la mayoría de personas vivía en entornos rurales, trabajaba en la agricultura siguiendo ritmos estacionales y solares, comía alimentos locales y de la temporada, vestía ropas hechas localmente y raramente viajaba más allá de su región. La iluminación nocturna era mínima, las comunicaciones lentas y las noticias viajaban a la velocidad de un caballo. Para 1900, en regiones industrializadas, la vida era irreconocible. La mayoría vivía en ciudades, trabajaba por horas fijas, independientes del sol, consumía alimentos procesados y transportados largas distancias, vestía ropa producida industrialmente. La iluminación eléctrica extendió las actividades a la noche. Electrodomésticos como lavadoras y aspiradoras redujeron drásticamente el tiempo dedicado a tareas domésticas. El trabajo se separó físicamente del hogar, creando la distinción moderna entre vida laboral y vida personal. El impacto más profundo fue quizás en la esperanza y calidad de vida. A pesar de los horrores iniciales, eventualmente la industrialización trajo mejoras sanitarias, avances médicos, mayor disponibilidad de alimentos y reducción de trabajo físico extenuante. La esperanza de vida en países industrializados pasó de 35 a 40 años en 1800 a más de 80 hoy. La alfabetización masiva, imposible en sociedades agrarias donde la mayoría necesitaba trabajar desde la infancia, se volvió norma, facilitando la participación democrática y cultural. La revolución industrial no ha terminado. Hoy vivimos su última fase, caracterizada por digitalización, automatización e inteligencia artificial. Como en fases anteriores, esas tecnologías prometen aumentar productividad y bienestar. Pero también generan dislocaciones laborales y sociales. La diferencia crucial es que ahora somos conscientes de que nuestro modelo industrial actual no es ambientalmente sostenible a largo plazo. El gran legado de la revolución industrial es paradójico. Trajo niveles de prosperidad, conocimiento y posibilidades sin precedentes, pero también desigualdades globales, disrupciones sociales y una crisis ambiental que amenaza ese mismo progreso. El desafío de nuestro tiempo es reinventar la industrialización para hacerla inclusiva y sostenible, aprendiendo de los errores y aciertos de este proceso que transformó irreversiblemente la historia humana. ¿Qué aspecto de la revolución industrial te gustaría que exploremos con más detalles? Sus inventos, sus personajes clave, o quizás su impacto en alguna región específica. Déjalo en los comentarios y no olvides suscribirte para más contenido. Que te ayuda a entender cómo llegamos al mundo actual.